Sergio Massa de ayer, o por lo menos entender mejor cuál es el nuevo rumbo que encara el gobierno. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, tratando de entender algunas de las claves de estas cuatro patas de la nueva mesa que propone Sergio Massa como ministro de Economía. Bueno, me parece que plantea una profundización, por lo menos en el espíritu de las políticas que venía desarrollando Guzmán y las que anunció Batakis, particularmente en el frente fiscal. Lo que se intenta es bajar el gasto primario fuertemente, dejar de emitir, que este es un dato no menor, y sobre todo recomponer por el lado de las reservas a través de alguna líneas de financiamiento, estas tan menguadas reservas de divisas que tiene el Banco Central, justamente para mantener o intentar mantener la estabilidad cambiaria. Bueno, ahí está, hablamos, seguramente ahora retomamos la comunicación con Ricardo Delgado, que nos explicaba algunas de las medidas que tienen en relación con bajar el déficit fiscal, no emitir, control de los gastos, a ver. Bueno, vamos a hablar con él en instantes. Mientras tanto, Belén, a ver, yo decía cuatro patas de una mesa que puso allí, que planteó Massa. El déficit o el superávit fiscal, o un déficit que no supere el 2,5, no aumentar el gasto público, incrementar las reservas en el Banco Central, y ayúdame con la otra, ¿no? Que es incorporar, entiendo, divisas. Bueno, el Sí, bono para los jubilados ya son medidas que surgen de estas cuatro iniciativas iniciales. sí, Hugo, mira, para el 18 de agosto ya se fijó la reunión para el Consejo de Salario, que es una de las patas de uno de los anuncios, ¿no?, que hizo ayer el ministro Sergio Massa. Luego del acto donde hizo la jura, participó en el Palacio de Hacienda en una conferencia de prensa donde hicieron los anuncios. Bueno, ahí hablamos con Ricardo Delgado, después vamos a seguir conversando y ampliando todo esto, Belén. Me decía, Ricardo, se cortó. Sí, se cortó, Hugo. No, lo que te decía es que además la necesidad de fortalecer reservas como para dar estabilidad y tranquilidad a los mercados financieros que han estado en estos 2 últimos meses digamos, complicados, tan turbulentos. Veremos de qué manera estos 60 días que planteó Massa de ingreso, de anticipo de exportaciones de los sectores exportadores, asumo básicamente el campo, y estos adelantos de organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, la CAF, van a permitir o no generar esta tranquilidad que se necesita justamente para que el plan empiece a caminar. Te Claro. diría básicamente que la clave, Hugo, es de qué manera el nuevo equipo económico logra implementar las medidas. Sobre todo en el frente fiscal, hay una muy fuerte reducción propuesta de los subsidios a la electricidad, el gas y el agua. Te diría mayor que que el esquema que se había conocido en la época de Guzmán y de Batakis. O sea, vamos Correcto. a tener en términos de subsidios un monto menor que va a implicar un ahorro fiscal significativo. Y cuénteme cómo van a hacer para seducir al campo, porque por ahora hubo como un acercamiento de palabras, pero yo no sé si están tan dispuestos a liquidar sus ahorros, si existe una brecha cambiaria tan alta, ¿no?, entre lo que les dan como dólar y lo que finalmente ocurre en el mercado de valores. Bueno, ahí hay un tema central que es qué hacer con el tipo de cambio oficial. Massa planteó que no va a haber una devaluación de Claro. shock, que no va a haber un salto cambiario. Es natural que un nuevo ministro, un nuevo equipo planteen que no van a devaluar. Evidentemente, si lo hacen, no lo van a anunciar antes, claramente. Lo que sí uno debería esperar como mínimo es que a medida que, digamos, eventualmente empiecen a ingresar los dólares, la tasa de devaluación del dólar oficial se empieza a acelerar, sin un salto de un día para el otro, pero sí acelerándose e incluso superando
la velocidad a la que corren los precios, o sea, la inflación. Esto está por verse y es una de los grandes interrogantes y forma parte obviamente central, crítica de los incentivos que pueden tener en este caso los productores agropecuarios para liquidar su soja. Y la otra pregunta es cómo harán con el gasto, porque aparentemente puede haber recortes en algunos sectores públicos, más allá del freno a las nuevas incorporaciones. Incluso generó polémica la idea de que se van a controlar quienes subfacturen o sobrefacturen en importaciones y exportaciones, denuncias ante la justicia después de los 60 días y ante organismos internacionales. Eso generó dudas porque, bueno, no se sabe bien si son competentes. Pero en cualquier caso, todo esto, ¿cómo va a funcionar en términos del ajuste, sobre todo para el gasto público, pensando en la política que no quiere ser ajustada? Bueno, si avanza el esquema propuesto de profundizar la quita de subsidios, ahí el recorte de déficit en particular y de gasto, porque una parte importante de los subsidios o del gasto es subsidios, ¿no? Bueno, se va a dar por ese lado. Yo creo que el gobierno está tratando de avanzar por ese lado para evitar recortes en áreas mucho más sensibles, como los planes sociales, la obra pública o las transferencias a las provincias que generarían obviamente, digamos, conflictos políticos y sociales mucho más significativos. Sin duda, la quita de subsidios, si se avanza y se hace en función de un tope subsidiado de consumo, que es un tope relativamente bajo a priori, 400 kilowatts, es realmente un tope razonablemente bajo, con lo cual el ahorro va a tener que ser importante en términos fiscales. Ujú. Belén, ¿tienes una pregunta? Sí, Ricardo, quería consultarte cómo interpretás la llegada de Matías Tombolini en esta Secretaría de Comercio Unificada, ¿no? Que va a tener tanto la pata de comercio interior como la de comercio exterior. Bueno, me parece que el gobierno abandona o el equipo económico está abandonando esta idea de que la inflación es un fenómeno de algunos sectores, de algunos formadores de precios o de aquellos que con conductas anticompetitivas le quitan del bolsillo la plata a la gente. Creo que esto es saludable, Ujú. me da la impresión que no va a haber, puede llegar a haber pues, precios cuidados, puede llegar a haber alguna canasta de consumo, pero digamos, no creo que sea una de los focos centrales como lo fue en la época, por ejemplo, de Feletti durante la era Guzmán. Claro. Básicamente eso no ha funcionado. No creo que haya, por ejemplo, restricciones a las exportaciones. Veremos qué pasa, por ejemplo, con los cupos a las carnes, ¿no? A las exportaciones de carnes, cómo Fundamental. evoluciona. Eso es central porque también obviamente hace al sector, hace al campo y hace obviamente a la posibilidad de contar con mayores exportaciones. Mm. Digo, todas son cuestiones que todavía están pendientes, pero la impresión que da es que hay un giro más a la ortodoxia económica que a la heterodoxia o a las medidas que no han dado resultado. ¿Y eso puede cambiar la inflación? Porque algunos sectores con poder económico dijeron que van a apoyar a Massa, gustó lo que declaró ayer, y eso pudiera generar cierta estabilidad también para los precios. Bueno, Massa dijo que también agosto, julio va a ser malo, vamos a conocer el índice la semana que viene, pero ya anunció que agosto también va a ser un número malo en materia Julio se cree que inflacionaria. está cerca del 8, en agosto. Va, bueno, supongo que va a estar algo por debajo, debería estar algo por debajo si se mantiene la estabilidad cambiaria. Agosto recién comienza, Ujú. pero digo, si se mantienen los niveles del dólar en estos niveles y de alguna manera las turbulencias financieras empiezan a quedar atrás, cosa que veremos cuando empiecen a abrir los mercados hoy, el dólar debería, o la inflación, perdón, debería estar algo por debajo de julio. De todos modos, los reacomodamientos de agosto van a implicar movimientos de precios, la incertidumbre va a seguir estando presente y, por supuesto, cuanto más detalle y cuanto más profundidad haya en las medidas, me parece que va a ser mejor para bajar la inflación. Ricardo Delgado, muchas gracias por el contacto, muy amable. Un gran abrazo, que anden bien. Hasta luego. Bueno, Belén, son muchas las dudas que hay. Una es la inflacionaria, el déficit.